En esta cápsula continuaré explicando la estructura del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar. En la primera cápsula platicamos sobre el libro primero, el libro segundo y algunas generalidades e innovaciones que tiene este nuevo código. La estructura del libro tercero de este nuevo Código Nacional tiene por título de la justicia civil y prácticamente tiene dos títulos donde se habla de los actos prejudiciales en materia civil y el título segundo, que son procedimientos civiles no contenciosos. Hay un tercer título, que es el de juicio arbitral, pero vamos a ver lo que es propiamente el título primero sobre los actos prejudiciales. En el acto prejudicial tenemos un capítulo primero que aborda los medios preparatorios del juicio general y el capítulo segundo de las medidas cautelares en materia civil. Sobre el capítulo primero tenemos sobre los medios preparatorios del juicio civil, del juicio ejecutivo civil, la preparación del juicio arbitral y de las preliminares de consignación. En el capítulo segundo estamos viendo providencias precautorias y medidas de aseguramiento. Ahora bien, del título segundo de procedimientos civiles no contenciosos, tenemos también el capítulo primero de la jurisdicción voluntaria y el capítulo segundo de los juicios orales civiles. El de la jurisdicción voluntaria cuenta con 3 secciones: disposiciones generales, del apego y deslinde y de la designación de apoyos extraordinarios. En cuanto al capítulo segundo de los juicios orales civiles, esta es una parte muy importante y esencial de innovación. Se habla del juicio ordinario civil oral, del ejecutivo civil oral, de las tercerías, de los juicios especiales hipotecarios orales, del juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral y del procedimiento especial de inmatriculación judicial oral. Estas son algunas de las secciones que tocan temas innovadores que no habíamos contemplado. Y en cuanto al juicio arbitral, pues hay que señalar las disposiciones generales y la ejecución de laudos. Ahora bien, en cuanto al tema de la justicia familiar, que está abordándose en el libro cuarto, tenemos como 3 títulos básicos: disposiciones comunes a los procedimientos familiares, procedimientos no contenciosos en materia familiar y título tercero con el título del juicio oral familiar. Sobre lo que es el título primero, que aborda las disposiciones generales en materia familiar, pues tal vez hay que señalar que son generalidades del nuevo procedimiento, que ahorita platicaremos con un poco más de detalle. Sobre el título segundo, estamos hablando de la jurisdicción voluntaria y del divorcio bilateral. Esto también es un tema de innovación que vamos a ir platicando sobre la marcha. Si ustedes se dan cuenta, el tema de las disposiciones de materia familiar, les decía, son temas de alimentos, de medidas provisionales de protección, de la separación de las personas y de la justicia restaurativa en materia familiar. En cuanto a lo que es este título segundo, la jurisdicción voluntaria, fíjense que tenemos el tema de consignación de alimentos, nombramiento de personas tutoras y curadoras, que además aquí hay que decir que una de las innovaciones que tiene este código es que ya no existe propiamente la condición de una persona en estado de interdicción. Y es que hemos tenido una historia reciente en los últimos 7 años, precisamente sobre el eliminar la condición de persona con incapacidad jurídica en condiciones de equivalencia a discapacidad, a una persona con discapacidad. Y esto es razón de la Convención de Personas con Discapacidad, que reconoce que todas las personas con discapacidad, sea cual sea, deben tener sus derechos resguardados y respetados. Bueno, continuando con el capítulo primero, la jurisdicción voluntaria de este título segundo, pues también hay que mencionar lo que es la enajenación de bienes de niñas, niños y adolescentes, de la declaración de ausencia, de la restitución nacional de niñas, niños y adolescentes y los procedimientos de adopción. Este es uno de los temas que además vamos a ver más adelante. Tiene que ver incluso también con procedimientos internacionales, porque se dan los casos, y ya no son pocos, de padres o madres que se llevan a sus hijos al extranjero, o bien que desde el extranjero reclaman a sus hijas y a sus hijos para podérselos llevar a otra parte. Este es un tema que fue muy escabroso y siempre había que atenderlo bajo discusiones no reglamentadas y sobre todo atendiendo al interés superior de los menores. Finalmente, sobre el juicio oral familiar, pues hay que decir que se habla de la procedencia, de las formas en que se van a llevar las audiencias y las audiencias, bueno, tanto la preliminar como la propiamente el juicio.
Y solamente para terminar esta cápsula, me gustaría hacer un señalamiento sobre lo que son los elementos del libro quinto de los juicios universales. Prácticamente estamos hablando de la materia de sucesión, que en el código anterior, el Código de Procedimientos Federal, y en general todos los códigos de procedimientos atendían al tema de los testamentos y sucesiones. Aquí propiamente les diría, yo no veo una gran variación, pero es interesante algunas cosas que se van señalando, sobre todo la estructura. Se habla de las posiciones generales, donde se habla de la sucesión testamentaria, del inventario, de la administración y rendición de cuentas y la partición de herencia. En cuanto al capítulo segundo, se habla sobre el testamento público cerrado, declaraciones de testamento hológrafo, el privado, el militar, el marítimo. Aquí no hay tanta variación, esto prácticamente se conserva como estaba en el anterior código. Se habla de un procedimiento sucesorio no controvertido vía judicial y de la sucesión tramitada por notario público. Esto creo que es muy importante, que también es una forma nueva de verlo. Y finalmente, sobre el concurso de acreedores, esto también me parece que es muy importante. Se habla sobre el procedimiento extrajudicial y sobre el concurso civil. Hasta aquí nuestra cápsula y trataré de continuar en la siguiente exponiendo los últimos 5 libros de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles.